El propósito del levantamiento de la iglesia tiene una razón, y es restaurar o levantar lo redimido con él, porque van entonces al gran trono, al gran tribunal de Cristo, donde seremos galardonados. Mientras nosotros estamos siendo galardonados en el tribunal de Cristo, en la tierra se estará pasando la gran tribulación. Ya el problema no es la batalla entre la ciencia y la fe. Al contrario, ahora la ciencia y la fe están de acuerdo. Ahora es la idea y el pensamiento que está en contra de la fe y de la ciencia y de las etapas. ¿Qué son los 7 sellos y las trompetas? Son etapas del proceso histórico dentro del mundo o dentro de los tiempos finales. En esos 7 sellos, en esas 7 trompetas, se están relatando cuáles son las cosas que acontecerán durante la gran tribulación y después de ella. ¿Qué son los 7 sellos y las 7 trompetas? Son procesos del cumplimiento profético de manera organizada, a la manera son los juicios que vendrán y los ayes, los procesos que pasará la humanidad en ese proceso de juicio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. En el día de hoy te habla Roger Alcántara. Yo sé que ya muchas personas de los que están ahí están enterados, están conectados de que yo soy un siervo humilde, el cual estoy aquí tratando de dejarme usar por Dios como instrumento para poder ser útil, ser de apoyo para que usted pueda seguir creciendo en su vida espiritual. Esto es que dice el pastor, es un segmento el cual está siendo de bendición para muchos. Por eso te pedimos que tú te unas, que te suscribas a este canal para que seas parte de lo que Dios está haciendo a través de este canal. Yo sé que ya muchos miraron el título, la portada de este video y estaban ansiosos de que se estrene este video. Ya querían saber un poco más sobre este hombre de Dios, el cual estuvo con nosotros tratando un tema poderoso donde estuvimos hablando de la salud mental. Yo sé que muchos dejaron su comentario, escribieron en el correo electrónico, en los teléfonos. Ya más adelante estaremos trabajando para poder traer otros tipos de contenidos relacionados a esto de la salud mental. Yo sé que seguirá siendo de gran bendición para muchos, pero hoy tenemos un tema poderoso. Estaremos hablando del final de los tiempos. Yo sé que hay muchas controversias con este tema. Por eso te pedimos que prestes mucha atención para que puedas aprender de lo que estaremos tratando en el día de hoy. Pastor, bienvenido una vez más a Excelencia Cristiana Televisión. Muy buenas, Dios les bendiga. Gracias una vez más por permitirnos estar compartiendo con esta audiencia que recibe este gran contenido para la gloria y la honra del Señor. Muchas gracias por permitirme ser parte de este equipo. Gloria a Dios. Pastor, este es un tema el cual lamentablemente muchas personas lo han utilizado para controversias, para darle muchas noticias, las cuales sacan de contexto las cosas. Y yo sé que es necesario que nosotros podamos aprovechar los medios, las redes sociales, para poder educar a las personas, para poder aportarle un granito de arena, para que las personas no se sigan dejando confundir lamentablemente de las personas que se preparan para buscar los views, para buscar el resultado que el hombre le da y que no piensan en las consecuencias y que hay por estar haciendo este tipo de cosas. Pastor, ¿cómo nosotros podemos, para dar inicio a este tema, cómo usted nos puede explicar esto sobre qué es el arrebatamiento de la iglesia? Hay mucho que hablar sobre este tema. Bien. Con relación al arrebatamiento de la iglesia, es una etapa, es un proceso que el apóstol Pablo en específico en sus diferentes cartas nos habla de este evento que no necesita señales, es lo primero, que es exclusivo para la iglesia de Jesucristo. Así es. Todos sabemos que nosotros que somos dispensacionalistas, que creemos en las dispensaciones, estamos viviendo la dispensación de la gracia. Y que quien concluye con esa dispensación de la gracia, ese es el levantamiento de la iglesia. El levantamiento de la iglesia, pues es el proceso de promesa que Cristo ha hecho a venir a levantar y a recoger su iglesia para que donde Él está, nosotros como su iglesia también estemos. Así es. Pastor, nosotros vemos las noticias
donde hay muchas señales, las personas resaltan de que si ocurrió un atentado en un país en específico, inmediatamente la gente dice, eso está escrito. Esas son las señales del final de los tiempos. Las personas dicen, hay un terremoto, un maremoto. Ya pasó algo en Israel, de que un país atacó a Israel, que pasó algo que lamentablemente afectó a muchas personas. Eso es una señal del final de los tiempos. Pero yo quiero que usted pueda explicarnos. Yo sé que muchas personas que están ahí quieren conocer en realidad cuáles son las señales que nosotros podemos dar, porque son las señales correctas que nos pueden enseñar que estamos en el final de los tiempos. ¿Cuáles son esas señales que podemos resaltar? Bien, hay que poner cada cosa en su lugar y analizar en qué etapa del proceso de la historia estamos. Así es. Si nos vamos a Mateo 24, los discípulos pues, le hicieron una pregunta. Mateo 24, versículo 3, le hicieron una pregunta y es la siguiente. Y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron diciendo, danos o dirnos cuáles serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del tiempo. ¿Cuándo acontecerán estas cosas? 3 preguntas los discípulos le hacen a Jesús. Ellos acababan de salir de un momento impactante. Los discípulos le estaban enseñando el edificio, el templo al Señor Jesús, muy orgulloso de su símbolo nacional. Y Jesús le dice que no queda piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto desconcertó la mente y la vida de los discípulos. Y esta desconcertación lo llevó a reflexionar. Número 1, si ya se nos va a derrumbar el templo, dinos cuándo va a ser eso. Wow. Dinos cuándo serán las señales de tu venida y del fin de los tiempos. Es decir, se dividieron entre las señales de tu venida y el fin de los tiempos. Son 2 cosas diferentes. Si el creyente aquí en la azotea, aquí en la casa, no tiene eso claro, va a creer todo lo que escucha en las redes sociales y en diferentes medios. Wow. Jesús comienza a responderle y comienza a hacer alusión a cosas que sí están aconteciendo en este tiempo, por estar relacionados con, oiga bien, yo quiero que compartir, no sé si me lo permite leer, claro. Lo que dice las Sagradas Escrituras. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Wow. Es lo primero, muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Lo que ha pasado con muchas personas que están en sectas cristianas, que están sirviendo a Cristo, pero de manera errada, en grupos cerrados, pues vinieron en el nombre de Jesús. Eso pues tiene un nivel de cumplimiento. Así es. Sigue diciendo, oiréis de guerras y rumores de guerra. Sí. ¿Estamos viviendo o no estamos viviendo ese proceso? Estamos viviendo rumores de guerra y estamos en medio de guerra. Rumores de guerra es que va a haber guerra. Hay personas que se están amenazando, se están apuntando con diferentes misiles. Pero ya hay lugares actualmente que hay varias guerras, sin contar las que hay en África, que esas no se televisan, que hay miles de personas que están muriendo en África. También el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, el conflicto israelí con la franja de Gaza, tiene cumplimiento. Pero al final de estos versículos me llama mucho la atención algo. Sigue diciendo, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Wow. Pero aún no es el fin. Estas no son señales del fin. Son señales antes del fin. Son cosas que tienen que acontecer antes que llegue el proceso del fin. ¿Por qué se levantarán nación contra nación? El levantamiento de nación contra nación tiene que ver con la protesta de una nación contra otra. Ahora mismo hay un conflicto en Sudamérica, con un tema de unas elecciones que hubieron. Hay naciones abiertamente en contra de lo que pasó en Venezuela con la persona que hizo el fraude, supuestamente. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino.
y habrán peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. No es el fin. Entienda, iglesia, hay un proceso de preparación, hay un proceso de cumplimiento, pero estamos en la espera del levantamiento de la iglesia. Pero el rapto de la iglesia no necesita de señales. Mire, si usted se va a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante, donde relata el proceso del levantamiento de la iglesia, dice el apóstol: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Él se está incluyendo, el apóstol Pablo se está incluyendo en el levantamiento de la iglesia. Es decir, que la iglesia no necesita ningún tipo de profecía para que se cumpla el levantamiento, o sea, para que sea una señal que presida o que esté antes del rapto de la iglesia. El apóstol Pablo se estaba incluyendo. Así es. Nosotros nos seremos levantados. Para los creyentes de la iglesia del primer siglo, estaba claro que Cristo en cualquier momento podría venir a buscar su iglesia. Así es. Por eso está el término arameo, que no es griego, el término arameo maranata. Así es. Que dice: Señor, ven. Ven, Señor. Era un clamor en medio de las catacumbas. Era un clamor en medio del sufrimiento. Y ese era ese aliciente. Y decían: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Eso era maranata. Ellos creían que Cristo venía a levantar su iglesia. Ahora existe una confusión teológica entre cuándo va a acontecer el levantamiento de la iglesia relacionado con la gran tribulación. Así es. Pastor, el tema que nosotros estamos tratando del final de los tiempos nos lleva a hacer la pregunta de que ¿cómo podemos entender el libro del Apocalipsis? Yo sé que esto no hay tiempo ahora para explicarlo, porque hay mucho que explicar sobre para responder esa pregunta, pero nos gustaría que usted pueda responder en un breve, ¿verdad?, resumen que pueda ser entendido por las personas que están viendo este video, cómo nosotros podemos entender el libro del Apocalipsis. Bien, tomando como referencia que para poder interpretar el texto bíblico necesitamos herramientas. Y una de las herramientas para interpretar el texto bíblico es analizar los contextos y el tipo de literatura a la que estamos enfrentando. El Nuevo Testamento, por ejemplo, está compuesto por 5 tipos de literatura. Tiene los históricos, tiene las cartas paulinas, las cartas generales y tenemos el Apocalipsis, que es el libro profético. Dependiendo del tipo de literatura, pues entonces hay un modelo de análisis de interpretación. Hay un sinnúmero de análisis. Por ejemplo, los libros históricos son meramente literales, porque ahí se están describiendo cosas que literalmente se dijeron. Sí. Sin embargo, las epístolas paulinas están cargadas de un enfoque doctrinal. Se necesita un análisis doctrinario, un contexto analítico del contexto apologético del texto. Sin embargo, el libro de Apocalipsis se necesitan las herramientas porque es un libro profético y los libros proféticos no se interpretan de manera literal, sino que se interpretan dependiendo el uso, porque en Apocalipsis tiene la ventaja que tiene parte histórica, hay partes literales, hay partes que son simbólicas, hay partes que son tipología. Entonces, para usted interpretar el Apocalipsis necesita conocer el género en que está escrito el libro de Apocalipsis, que es profético, y las diferentes herramientas de la hermenéutica para poder interpretar el texto bíblico. ¿Qué es la hermenéutica? Son las herramientas para la correcta interpretación del texto bíblico. Amén. Wow, tremendo. Pastor, nosotros queremos ayudar a las personas que nos escriben, ¿verdad?, con las preguntas. Y esta es una pregunta que muchos ya a menudo nos las escriben, y es que nos preguntan de que ellos quisieran saber en realidad qué es lo que pasará de acuerdo a la profecía del final de los tiempos. Sabemos que hay muchas opiniones que se han desarrollado sobre esta pregunta. ¿Qué es lo que pasará de acuerdo a la profecía del final de los tiempos?
esas personas que están ahí, que estaban esperando esta respuesta? ¿Qué usted puede explicarle? Para entender esa pregunta, hay que primero identificar a qué se le está llamando final de los tiempos. Porque usted puede llamarle final de los tiempos al gran tribunal blanco, al gran tribunal del trono blanco. Eso es final de los tiempos. El milenio es final de los tiempos. La guerra del Armagedón es final de los tiempos. La gran tribulación es final de los tiempos. La boda del Cordero es final de los tiempos. El arrebatamiento de la iglesia es final de los tiempos. El tema no es que es final de los tiempos, sino cuándo acontecerán. El ciclo crítico donde van a ir aconteciendo cronológicamente estos acontecimientos, es lo que tenemos que tener claro en nuestra cabeza, y eso se nos va a quitar a un alto nivel de ansiedad. Sí. ¿Qué acontecerá primero? ¿Qué acontecerá después? Entonces mi pregunta sería, primera vez que se hace una contrapregunta, ¿a qué se le está llamando final de los tiempos? Yo le hice un sinnúmero de menciones de diferentes acontecimientos que tienen que ver con el fin de los tiempos, pero ¿a qué específicamente se refiere? Porque, por ejemplo, ahorita me habló de las señales. Sí. Siempre se habla acerca de las señales. Los discípulos pidieron señales. Sí. Los fariseos pedían señales. Y eso dijo, oye, no van a tener más señales que la de Jonás. Así es. O sea, todo era en base. ¿Por qué? Las señales son muy importantes porque las señales direccionan por dónde debes ir. Dios mío. Sí, las señales son sumamente importantes. Por eso es que los fariseos estaban tan... Los saduceos no tanto. Sí. Los saduceos no eran muy amantes al futuro ni a la eternidad. Sí. Pero sí los fariseos, los escribas, estos otros grupos del contexto histórico de Jesús, pues estaban muy preocupados por señales, porque las señales generarían intrusiones. Así es. Dependiendo las señales que se vayan cumpliendo, pues nos va a dar lugar a la toma de decisiones oportunas. Así es. ¿Usted me entiende? Entonces, señales, si nos vamos a hablar de señales, ¿qué está aconteciendo ahora? Simple y llanamente está aconteciendo dice, el mismo Jesús dijo, pero aún no es el fin. No es el fin. Se están preparando, ahora sí, yo creo que para la gran tribulación, para la guerra del Armagedón, ya se está preparando todo. Wow. Todo, antes, cuando nosotros leíamos en los años 90, que predicábamos una campaña y decíamos, no, porque la palabra dice que todo ojo le verá. Era como hablar algún simbolismo, algo alegórico. Sin embargo, todo ojo puede ver cualquier acontecimiento en cualquier momento. Ahora todo se puede cumplir a cabalidad. Todo ojo le verá porque Cristo puede aparecer. Pero sin embargo, existe una diferencia entre el levantamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Así es. Tremendo. Esa es una pregunta, pastor, que está ahí. Pero yo quiero que usted me explique que yo sé que muchos tienen la inquietud de que ellos quisieran saber cuando se refiere a que la tribulación durará 7 años. Hábleme un poco sobre esto. Bien. En Apocalipsis nos habla acerca de este 3 años y medio, 3 años y medio tiempo y 3 años y medio tiempo más donde habrá gozo, donde habrá abundancia en esos 3 años y medio, sí. Pero que 3 años y medio entonces serán de sufrimiento. Hay algún dato importante, una pregunta que sale de ahí. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Hay varias corrientes teológicas y como teólogo que me respeto, en el mundo de la teología me respeto, yo no puedo decir que mi verdad es la que funciona, la que yo creo es una. Hay 3 corrientes. Está la corriente pretribulacionista, que dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Hay un sinnúmero de textos bíblicos que avalan que la iglesia no pasará por la hora de las pruebas, como dice en el mismo Apocalipsis, y te libraré de la hora de la prueba. Y se está refiriendo específicamente a ese proceso de prueba que va a pasar el pueblo de Israel y el mundo entero. Porque aunque la gran tribulación está muy relacionada al reloj profético de Israel, la gran tribulación es para todo el mundo. Ahora bien, nosotros, la iglesia de Jesucristo, que se ha guardado, que ha mantenido su vida en santidad, que se está perfeccionando en los caminos del Señor, no pasará por la gran tribulación, porque en las Sagradas Escrituras nunca los justos han sido juzgados con los injustos. Dios mío. Cuando Dios fue a destruir en su primera instancia la tierra, la destruyó con agua. Sí. Pero Dios halló gracia en Noé y salvó a Noé con su familia, libró a Noé del juicio.
Cuando fue a destruir a Sodoma y Gomorra, no quemó a Sodoma y Gomorra con Lot y sus hijas adentro. Sacó esa familia por la intersección que tuvo Abraham en este proceso. Sí. A lo largo de la historia hemos visto que los injustos no son juzgados con los injustos. Cada quien debe comparecer por lo que ha sembrado. Si la iglesia de Jesucristo, Jesús ha prometido que donde Él está, vendrá a buscar su iglesia y nos relata que seremos transformados con un cuerpo de gloria. Ahí no está hablando de la segunda venida de Cristo. Porque el propósito de cada venida son diferentes. El propósito del levantamiento de la iglesia tiene una razón. Y es restaurar o levantar los redimidos con Él, porque van entonces al gran trono, al gran tribunal de Cristo, donde seremos galardonados. Ese es el proceso donde se cuenta y hay una referencia de que mientras nosotros estamos siendo galardonados en el tribunal de Cristo, en la tierra se estará pasando la gran tribulación. Así es. Wow. Ahora, la segunda venida de Cristo, no sé si está relacionada, estamos ya en esa pregunta, no me brinqué para allá, pero ya la segunda venida de Cristo viene con otro propósito. Dice que Cristo vendrá con sus santos. Así es. ¿Y quiénes somos sus santos? Cristo viene con la iglesia, desciende. Entonces, ¿cómo la iglesia va a descender si no ha subido? Primero la iglesia tiene que ascender al cielo con Cristo para después de terminar con en la boda del Cordero puede descender a gobernar con Cristo en el milenio. Primero acontece la guerra del Armagedón, que no es lo mismo la guerra de Og y Magog. Que están confundiendo esas guerras. Primero la guerra del Armagedón, donde Cristo viene con la iglesia a pelear por Israel. Así es. Entonces viene la segunda resurrección. Ahí se levanta la segunda resurrección y viene el pueblo y se levanta. Entonces Cristo establece su milenio. Los 1000 años de Cristo en la tierra. Satanás es apresado por 1000 años y luego de Satanás será apresado por 1000 años. Será liberado a los 1000 años. Entonces viene la gran guerra de Og y Magog. Luego de la guerra de Og y Magog, pues entonces viene el gran juicio del gran trono blanco, donde Satanás, donde la muerte, donde el infierno, todos son lanzados al lago de fuego, que no es el infierno. El infierno es una cosa y el lago de fuego es otra. Porque el mismo el mismo infierno va a ser lanzado al lago de fuego. Dios mío. Es lo que dice la Sagrada Escritura. Así es. Tremendo, pastor. Usted sabe que hace como 4 años, 5 años, creo que hace como 5 años, se viralizó una noticia de que el chip, de que el sello, el 666, y en Nueva York nosotros hicimos un reportaje, así en la calle salimos, eso se hizo viral, eso fue tremendo. Y nosotros le estábamos preguntando a la gente, ¿qué usted opina sobre el 666? ¿Usted en realidad se dejaría ponerle el sello? Y la gente, unos decían, no, tú estás loco, ¿cómo así? Yo no lo haría. Otros decían, claro que sí. Yo le pregunté a un señor que decían en la noticia que usted no iba a tener ningún privilegio aquí de las ayudas si no se lo ponía. Y él dice, no, es que yo no me voy a dejar morir. Yo me sello. Pero yo sé que hay muchas personas que no tienen ni idea de la profundidad. ¿Qué es esto? ¿Cómo nosotros podemos conocer? En realidad, ¿qué es la marca de la bestia? El 666, y por qué nosotros podemos asegurar que es el 666 la marca de la bestia. Bien, hay mucho tipo de interpretación y va a depender de la época en que vivimos. Wow. En la época que yo tuve la oportunidad de tener conciencia de lo que era el 666, los años 92, 94, 95, para ese tiempo que todavía el euro estaba en la boga, esa es la moneda mundial, el euro. El que tenía un euro se paraba a predicar con un euro en el sitio. Miren aquí la moneda mundial, ya con esta moneda tenemos la moneda la moneda de la bestia, mírenla aquí. Para ese entonces, y en los años 80, cuando se hablaba del sello de la bestia, se hablaba literal de 666, al grado tal que lo que practicaban el satanismo o los heavy metal, esas personas se tatuaban el 666 de manera literal en su piel. Es así. Pero ¿qué pasa? Cuando salimos de los 80 a los 90, pues comenzamos a hablar ya de algo más reducido, algo como más entendido. La gente va adaptando el 666 dependiendo en la época en que está.
En la época del 2000, pues ya comenzó la época cibernética, la época de internet, pues ya comenzaron a ponerlo como, no sé si usted recuerda que la barra que hay en los productos, eso se llama código de barra que hay en los productos, pues comenzaron a decir que el 666 iba a ser un código de barra, sí. Y entonces comenzaron a producirse películas con el código de barra en la frente, el código de barra en la mano. Sí. Pero ¿qué pasa? Que eso es que se quedó al principio de los 2000. Ya como la ciencia ha ido avanzando, lo que anterior, el penúltimo modelo de 666 era el microchip. Sí. Y que se descubrió que el ser humano tenía mayor frecuencia, mayor energía en la frente o en la mano derecha, pues se entendía que el pequeño microchip era algo como un granito de arroz que se le iba a introducir a la persona. Ya no es el 666 grande. Wow. Ya no es el 66 pequeño, ya no es el código de barra, ya no es, ahora estamos hablando de un microchip que por el tema de la justificación era el tema de que para evitar los secuestros, para identificar a la persona, era como un GPS para identificar dónde estaba la persona y así reducir los niveles de secuestro, la justificación. Sin embargo, a pasar del tiempo, ¿cuál es el 666 de hoy? Wow. Pero siglo XXI, 2024. Dios mío. ¿Cuál es la línea de pensamiento? Wow. Ya no es una marca, es que tú crees. Es una creencia. Si tú estás de acuerdo con una creencia o no. Y ya nos están limitando. Si tú no crees como creen ese grupo de personas, pues te expulsan de las escuelas. Sí. A mí me expulsaron de un proyecto porque yo puse música cristiana en ese proyecto. Yo era maestro de teatro y enseñaba teatro en ese proyecto y era coordinador de ese proyecto, y porque yo utilicé música cristiana me dijeron, tú no puedes tener música sacra en este lugar. ¿Cómo? Yo lo estoy utilizando como una herramienta de trabajo para trabajar con mis estudiantes. Yo le estaba enseñando una dinámica de teatral con esta música. No, pero no puedo utilizar música sacra. Y eso me llevó a que no me contrataran más. Dios mío. Pero gloria al Señor. El Señor nunca me ha faltado. Me ha abierto otras puertas. Así es. Pero ¿qué le estoy diciendo? El 666 es el sello del hombre. Y te lo dice. No es un sello, no es una estampa. Es si tú estás de acuerdo. El tema de las vacunas. No nos queríamos vacunar porque creíamos que la vacuna también era, porque también se puso en para. Si usted no se vacuna no va a viajar. Yo tenía que ver mi familia en Santo Domingo. Yo me tuve que poner una noche, póngame 3, porque yo no voy a dejar de ver mi esposa y mis hijos. Y ya se creía que se estaba vacunando, se estaba poniendo el sello, la bestia. Y que la gente dice que se ha estado muerto es por eso, que se han muerto mucha gente de infarto, que por la vacuna. Ya eso hay otro tema ahí que hay que fluir. Dios porque mío. Ya hay que hablar entonces de la Agenda 3030, hay que hablar acerca de la Agenda 2030. Sí. Gloria al Señor, hablar acerca de los temas mundiales, acerca de la humanidad, de la salud. Ya será harina de otro costal, pero sí, hablando acerca del 666, no sé, por eso hice la mención de los diferentes escenarios en los que pudimos ver el 666. Sin embargo, ya ni siquiera microchip necesitamos. Ahora, con simple y llanamente, tú tener un nivel de creencia y un nivel de apoyo. Creencia, ¿con qué se cree? Con la mente, claro. Con la frente. Tú lo crees. ¿Y con qué se apoya? Con las manos. En tu mano derecha, lo creo y lo apoyo. Es tu creer en la corriente, los niveles de pensamiento. Miren, hay un dato. Ya el problema no es la batalla entre la ciencia y la fe. Al contrario, ahora la ciencia y la fe están de acuerdo. Ahora es la idea y el pensamiento que está en contra de la fe y de la ciencia. Sí. Ahora todo lo quiere, todo tiene mayor, la ideología tiene mayor credibilidad, entre comillas, que la fe y que la ciencia. Así es. Porque todo quiere manejarse en base a sentimientos. Como no han podido a nivel científico, han amañado proyectos, experimentos, han amañado y han querido decir, pero la sociedad científica ha decalificado esas pruebas científicas que han querido dar con relación a lo que son los pensamientos de ideología de género. Así es. Pastor, yo quiero que usted nos pueda explicar cómo nosotros ya estamos viendo varios acontecimientos. Usted lo explicó desde hace mucho tiempo atrás.
de señales de que nos dejan, de que la persona afirman de que es el sello de la bestia, que el 666, que el microchip, que la barra, el código de barra. Pero nosotros, como cristianos, ¿cómo nosotros podemos estar alerta para no dejarnos confundir por este tipo de cosas que todos los días estamos viendo que sale una nueva, una noticia nueva, un experimento nuevo, y ya la gente lo conecta con esto, con que es la marca del 666, y también para nosotros no atarnos a la agenda que está gobernando en este tiempo, y también para nosotros no perder privilegios, cosas que nos pueden ayudar a nosotros seguir organizándonos humanamente hablando, porque sabemos que hay muchas limitaciones por causa de nosotros no saber, y entendemos, espiritualizamos mucho las cosas y entendemos que no, porque eso es satánico, eso está así, pero por no saber es que satanizan todo. Mira, amados hermanos, ellos hay un don del Espíritu llamado discernimiento de Espíritu. Así es. La palabra del Señor nos aconseja que analicemos todo y retengamos lo bueno. Así es. Necesitamos, mi recomendación es la sobriedad. Sí. ¿Qué es el sobrio? Sobriedad es tener la capacidad de juicio, es tener la capacidad de análisis. Así es. La diferencia de sobrio o el antónimo de sobrio es ebrio. El ebrio no tiene capacidad de decisión. El ebrio se va para donde la brisa lo mueva. El ebrio no tiene capacidad en el contexto físico. Si una persona está ebria, pues no debe conducir, porque el ebrio no tiene capacidad para tomar decisiones oportunas y por eso puede contrayarse y tener accidentes. Sí, cierto. Pero el sobrio piensa antes de actuar, piensa antes de hablar, Así es. toma decisiones oportunas porque tiene la capacidad de juicio, capacidad de análisis correcto, capacidad de análisis oportuno. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que estemos atentos a todo tipo de oferta, a todo tipo de situaciones. No cualquiericemos las cosas. Dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación. Necesitamos estar activos. Ahora bien, no satanice las cosas sin usted tener un análisis claro de lo que está pasando. Váyase a la palabra. Váyase al contexto bíblico. ¿Qué va a decir la palabra acerca de cada caso? Así es. No se fanatice. Sea bíblico. Sea íntegro al texto bíblico. No malinterprete el texto bíblico. Porque, ok, soy bíblico, pero si lo malinterpreta, no estamos en nada. Así es. Investigue, váyase a un seminario bíblico, vaya, estudie las Sagradas Escrituras. Hay libros, váyase ante sus pastores que le van a explicar, y si no tienen respuesta, siga buscando respuesta. Así es. Que usted la va a encontrar. Ahora, no se limite. Amén. Dios mío, pastor, es tremendo, de verdad, de suma importancia estas respuestas. Hay algo que la gente se pregunta mucho. Yo estuve mirando en estos días unos shorts en YouTube de una persona que comenzó a hablar sobre los 7 sellos, las 7 trompetas, y las personas comenzaban a comentarle debajo. Muchos, ya personas que tienen tiempo en el evangelio, a mí como que no me cuadra lo que se está hablando, porque eso está escrito, pero ahí yo como que lamentablemente eso nunca lo voy a comprender. Siento que eso se ve como de muñequito cuando se le habla de los 7 sellos, de las 7 trompetas en el Apocalipsis. Yo entiendo que son personas que lamentablemente no han tenido la oportunidad de darle el paso, de dejarse educar, o de ellos mismos, porque yo también he escuchado personas que dicen de que no todo el mundo puede entrar profundo al libro del Apocalipsis, ¿verdad? Sin antes tener una preparación, porque si no hay muchas cosas que lo pueden confundir. Explícame un poco sobre esto. Mira, una de las reglas para tú interpretar el texto bíblico es que un texto interpreta al otro. Así. Otro libro da referencia de ese otro libro. Entre la conexión que existe entre el libro de Daniel y Apocalipsis es sumamente notoria. El libro de Mateo, donde habla acerca de los fines de los tiempos, son sumamente importantes. Las cartas escatológicas. No sé si usted sabía que el apóstol Pablo tiene 2 cartas escatológicas, que son primera y segunda de Tesalonicenses. Son las cartas escatológicas del apóstol Pablo. Ahora bien, el tema de Apocalipsis, como yo le dije anteriormente,
Es sumamente importante conocer del simbolismo, Así es. conocer de los tiempos y de las etapas. ¿Qué son los 7 sellos y las trompetas? Son etapas del proceso histórico dentro del mundo o dentro de los tiempos finales. En esos 7 sellos, en esas 7 trompetas, se están relatando cuáles son las cosas que acontecerán durante la gran tribulación y después de ella, y relacionado con los acontecimientos finales. Dígase la guerra del Armagedón, dígase los acontecimientos que van a pasar precisamente luego del levantamiento de la iglesia hasta el milenio. En ese intervalo de tiempo van a aparecer y van a acontecer cosas que, como le estoy diciendo, al pasar de los años se van siendo menos difíciles de creer. Sí. Porque 20 años atrás daba un poquito de brega entender esto, pero ahora no, ahora como que tú lo miras y mira lo que se está preparando, los tipos de armas nucleares que se están preparando, los tipos de cosas que están pasando y esos cumplimientos, la vaca roja de Israel, el plan de la construcción, ejemplo, del templo. ¿Y qué templo? Porque se habla de la abominación desoladora, que habla Daniel. Así es. Y la abominación desoladora está relacionada con el sacrificio de cerdo dentro del templo. Así. ¿Pero en qué templo si Israel no tiene templo? Ay, Dios mío. Había un primer templo, que fue el que construyó Salomón, Sí. un segundo templo, que fue el que construyó Esdras y Zorobabel. Ahora se está planeando. Oiga, yo lo escuché eso en las emisoras públicas de Israel, gubernamentales, no son emisoras religiosas, donde se está ya colectando dinero para construir el tercer templo. Entonces, si hay planes de construir el tercer templo, se están preparando las bases para el cumplimiento total de las profecías, para que venga la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Wow. Tremendo, tremendo. Es más, se habla de 2 escuelas. Una dice que hay que construirlo donde está una mezquita, ahí en Jerusalén, y otro que es menos conservador dice que se puede construir en otro lugar, que la descripción geográfica donde debe construirse el templo está unos metros más allá, que pertenece a Israel. O sea, que estamos a un punto que Israel tiene que pelear para construir ese templo. Sí. No tiene que destruir esa mezquita. Los islámicos tienen la posibilidad de construir ese templo. Ahora, en punto, como decimos en mi país, a la hora en punto que se construya ese templo, ya la abominación desoladora está en pie, está a ley de nada. Entonces, se va a ir cumpliendo. ¿Qué son los 7 sellos y las 7 trompetas? Son procesos del cumplimiento profético de manera organizada, a la manera, son los juicios que vendrán y los ayes, los procesos que pasará la humanidad en ese proceso de juicio. Amén. Pastor, las 7 iglesias, ¿qué podemos entender? ¿Qué representan en el Apocalipsis? Las 7 iglesias, simple y llanamente, ¿de dónde son? ¿Quién era Juan? Porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Sí. Yo enseño en hermenéutica, cuando estoy dando esta clase, que no me traiga el texto sin cocinarlo. Póngale abajo, Reverendo Nicolás González. Así es. No me traiga el texto sin cocinarlo. Cocínamelo allá. Dime qué significó allá, cuando se escribió y por qué se escribió. Entonces tú me traes una aplicación, pero no me traiga una aplicación sin primero analizarme el texto en medio de su contexto histórico, cultural, social. Juan era el apóstol responsable a esas iglesias que estaban ahí. Así es. Ya los otros apóstoles habían muerto. Pedro había muerto, Pablo había muerto. Ya lo habían matado. Esa gente lo mataron antes de los años 60, 70, por ahí. Sin embargo, Juan estaba vivo todavía, en los años 90, cuando se escribió Apocalipsis. Y él, como el único apóstol que quedaba, le escribe a esas iglesias de Asia. Y está hablando con esas iglesias. Esas iglesias representan esas iglesias. El problema que tenían esas iglesias. No hay un marco profético porque hay una parte literal en ella. Ahora bien, en ella se reflejan la condición de la iglesia en este tiempo. Hay un consejo, como también lo hubo en las epístolas paulinas, que habían consejos para las iglesias y nosotros lo tomamos como referencia para nosotros. En las epístolas doctrinales, dígase Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, también en Éfeso, hay muchas bases teológicas en todos estos textos bíblicos. También esa parte de Apocalipsis, pero pueden representar para nosotros promesas, pueden representar para nosotros cumplimientos, pero fueron a esas 7 iglesias realmente. Literal, fueron a esas 7 iglesias. Así es. Pastor, yo sé que hay muchas personas que viven con este miedo de esta pregunta, de que muchas personas le dicen, cuando llegue el tiempo de que usted sea sellado por la marca, por el sello de la bestia,
ya usted está condenado. Pero hay muchas personas que se preguntan y dicen, ¿será que una persona se puede salvar luego de que sea sellado por el sello de la bestia? Lo primero que necesitamos es identificar por qué somos sellados, por qué somos salvados. Porque tú me estás tocando dos temas diferentes. Un tema es recibir el sello, es renegar la fe. Así es. Recibir el sello es aceptar el gobierno del anticristo. Recibir el sello es no estar de acuerdo a los pensamientos y a la doctrina. Así es. Y si lo que te permite la salvación es creer en Jesucristo, pues no tengo mucho que responderte. No. Wow. Porque, y recuerda que ya yo no estoy hablando de un sello ni de microchip. Yo estoy hablando que el sello viene siendo el pensamiento y el apoyo. Sí. Usted sabe, hago la pregunta porque sabemos que lamentablemente hay muchas personas que ellos ponen como argumento el decir que no tienen conocimiento de tal cosa y por eso cometen errores, porque ellos entienden que ellos no sabían. Entonces hay muchos que que se preguntan eso y dicen, no, pero si la persona es sellado, pero no tiene conocimiento de cómo fue, cómo ocurrió, entonces ¿cómo le explicamos eso? Yo quiero que usted me entienda, pastor. Nosotros tenemos preguntas acá. Hay que responderle lo que esa pregunta, esa gente la está escribiendo. Si yo le digo a usted la cantidad de preguntas que me hacen las personas, usted se queda sorprendido. Sí. Pero no hay problema, que pregunten, que para eso estamos, para eso está el pastor. Así es. La palabra de Dios dice que si usted aspira a ser ministro y pastor, tiene que tener el conocimiento para dar respuesta. Amén. No lo sabemos todo, si no lo sabemos lo investigamos. Así es. Amén. Amén. Pero, ok, miren, el tema es que para usted ser sellado, usted va a tener conocimiento de lo que está pasando. Así es. No alegue que usted no sabía porque tenía que era pasado y yo te está diciendo que usted no sabía. O sea, es el tema de la excusa, es el tema del pretexto. Es el tema, siempre el ser humano ha buscado la manera de excusarse. Pero, ¿por qué pecaste, Adán? No, la mujer que tú me diste, pero ya tú sabías que no podía pecar. Sí. No, que la mujer, siempre la persona busca una excusa, un pretexto para salir de abajo, pero el Señor no coge esa vuelta. Usted va a ser juzgado por su concepto, por su justicia. Dios es justo y no te va a ti a juzgar por la injusticia. Nótese que la persona que murieron antes de Jesús, el Señor bajó a lo más profundo del abismo para que no tuvieran justificación. Así es. El justo será juzgado como injusto y el justo como justo y el injusto como injusto. O sea, nadie va a estar desapercibido de esto. Ahora, algo le estoy seguro, si usted reniega de la fe, si usted reniega de la vida eterna, si usted requiere por su bienestar, por su salud, por su familia, pues eso va a tener consecuencias. Amén. Pastor, ya para nosotros ir cerrando con este video, nos gustaría que usted pueda darle un poderoso consejo, un pequeño consejo a esas personas que están ahí, para que ellos puedan mantenerse alerta. Hay muchas preguntas que vamos a seguir ya más adelante desarrollando sobre este tema, pero vamos a dejarlo aquí, ya en otra ocasión seguiremos hablando del tema. Pero yo quiero que antes de concluir con el video, usted pueda darle un consejo a esa persona, ya que hemos visto tanto miedo, tantas cosas que se están proyectando hoy en día, y hay tantas personas que tienen temor sobre las cosas. Muchos son cristianos, otros no. Están muy confundidos porque están viendo que aún personas que son creyentes no tienen conocimiento sobre esto y tienen miedo a los acontecimientos. ¿Cómo nosotros podemos estar preparados para cuando lleguen estos acontecimientos, nosotros mantener la paz de que Dios tiene el control? Bueno, el mejor consejo está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Mi recomendación, todo va a depender qué usted espera. ¿Usted está esperando juicio? Pues usted va a coger juicio. Pero si usted está esperando a Cristo, prepárese para esperar a Cristo. Así si usted no es creyente, entregue su vida a Jesucristo, que estamos en el tiempo de la gracia. Ahora podemos tener la vida eterna solamente con creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador.
Y la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Es decir, al que no es creyente, entregue su vida a Cristo y viva para él. Al que es creyente, lo que dije anteriormente, espíritu, alma y cuerpo se han guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos consejos en el texto bíblico para en los posteriores días. Vendrán amadores de sí mismos, como te dijo al principio, personas que andan atrás de view, andan cómodos porque las redes sociales les están garantizando vivir como reyes y como princesas y quieren tener diferir de lo que aprendieron y ser insultivo, insultar, maltratar. No se lleve de eso. Así es. Consuma menos cosas y dedíquese a investigar la palabra del Señor. Dedíquese a no dejarse mover tan fácilmente de fábulas. Así es. No dejarse mover tan fácilmente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, lo puede ayudar bastante, que habla del hombre, los amadores de sí mismos, que andan detrás de fábulas para enriquecerse. Así es. Eso dice las Sagradas Escrituras. Manténgase firme, como dice Gálatas 5:1. Estad pues firme con la libertad con que Cristo te hizo libre. Persevera sin temor, que si Cristo vive en tu corazón, cuando suene la trompeta, tú serás levantado con su Santo Espíritu. Gloria a Dios, pastor. Tremendo, de verdad, de mucha importancia todo lo que nosotros estamos hablando en el día de hoy. Yo sé que hay muchas personas ahí que se sienten agradecidas, ¿verdad? De que Dios le permite el privilegio de poder identificarse con el tema que estuvimos tratando en el día de hoy. Yo sé que hay personas que ya lo vieron en el primer video, otros que tal vez acaban de conocer de su ministerio, pero quieren conocer más, quieren saber la iglesia, dónde está la ubicación de la iglesia, un contacto, un número de teléfono, para cualquier ayuda espiritual que necesiten, si es prudente que usted pueda facilitarnos eso. Bueno, amados hermanos, la iglesia Oasis de Bendición de las Asambleas de Dios está ubicada en el 65 Gulf Avenue de Pawtucket, Rhode Island, 02860, es el SICOP, si quieren enviar algún tipo de comunicación. Estamos ahí y nuestro contacto telefónico 401-545-3845. Somos miembros de la Asociación Americana de Consejeros Cristianos. Si necesita algún tipo de orientación, estamos para servirle. Estamos para apoyarle en su proceso, acompañarle en su proceso de restauración emocional. Así que ya ustedes saben, Dios les bendiga, Dios les guarde y somos parte de Excelencia. Esperamos que Dios nos dé la oportunidad de seguir bendiciéndola a través de este medio. Amén. Yo sé que Dios nos seguirá dando el privilegio, ¿verdad? En su voluntad de que podamos seguir compartiendo estas enseñanzas para esas personas que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios los cubra, que los siga usando poderosamente. Bien. Amén. Muchas gracias a ustedes. Amén. Gracias a usted que está ahí conectado con nosotros. Queremos agradecer su fiel sintonía con Excelencia Cristiana Televisión, que siempre está ahí conectado, esperando que se estrene, que se publique un contenido como este, el cual puede ser de mucha bendición y edificación para su vida. Te invitamos que si es primera vez que estás ahí conectado, que te suscribas. Invita a un amigo también que se suscriba para que sea parte de lo que Dios está haciendo aquí en este canal. ¿Qué dice el pastor? Testificando con excelencia. Es algo muy interesante lo que usted puede encontrar aquí todos los días que nosotros subimos un nuevo contenido. Que Dios bendiga tu vida. Paz de Cristo contigo.